Entonces, tenemos a los ecosistemas naturales, bosques, pastizales, selvas, y a los ecosistemas químicos en dos situaciones muy distanciadas entre sí, ¿no? Desde el punto de vista ecológico. En los ecosistemas naturales hay una alta biodiversidad en cualquiera de ellos, mientras que los agrosistemas, en los campos con manejo químico, hay poca biodiversidad. Realmente la foto que se ve aquí es bastante ilustrativa. Aquí vemos un lote, en este caso de soja, donde el cultivo dominante eh, no es notablemente la soja. Y lo mismo ocurre si uno pudiera ver la, la, la fauna y la microbiología, ¿sí? Mientras que en un bosque, estos son nuestros bosques secos, pero en cualquier ecosistema natural, puede ser un pastizal o una selva, hay muchísima biodiversidad y eso le da una gran diferencia que es la capacidad de autorregularse, que lo vamos a ver. Tenemos en los ecosistemas naturales, por otra parte, muchas especies, pero pocos individuos de cada especie. Eso hace a la variedad. Mientras que en los agrosistemas de manejo químico hay pocas especies en sí, pero hay muchos individuos, como en el caso de la soja, muchísimos individuos de la misma especie. ¿Mm? Lo que decíamos es que esto determina toda una posibilidad de autorregularse de los ecosistemas naturales, mientras que los de manejo químico una capacidad nula de autorregulación. Y los sistemas bajo manejo agroecológico son una situación, podríamos llamar intermedia, o también son ecosistemas naturales modificados, pero con un grado de modificación que no llega al extremo de un agrosistema químico. Mantiene alguno de esa capacidad de autorregulación del ecosistema natural, algunos ciclos de los ecosistemas naturales, y así trata de, en cierta forma, imitar a la naturaleza o de acompañar a los procesos biológicos naturales que ocurren en un ecosistema. Es un sistema menos artificializado que un agrosistema químico. Ahí vamos a ver algunos casos. Y acá hay un caso, por ejemplo, que es un caso en Villa María, donde está, esto es un lote de trigo a punto de cosechar, integrado a una huerta y a un sector de monte nativo, por ejemplo. Bueno, ¿qué nos aporta la biodiversidad, que es uno de los pilares que veíamos de la agroecología? Y acá hay un cambio de razonamiento que hay que dar, de cambiar nuestra forma de ver un campo, que realmente es lo más difícil. Lo más difícil no es cambiar una técnica en sí, sino cambiar una forma de pensar. ¿Mm? Y no es dejar de usar tal insecticida químico para usar un insecticida orgánico, que los hay. Es cambiar la forma, el abordaje de entender y de trabajar un campo. En ese sentido, tenemos que entender que la naturaleza es una aliada nuestra y no es un obstáculo. No tenemos que ir en el diseño y la puesta en marcha de un campo bajo manejo agroecológico, no tenemos que ir en contra de los ciclos naturales o de los procesos naturales, sino que tendremos que intentar adaptarnos a lo que la naturaleza nos da. Y para eso hay que conocer lo que la naturaleza nos da, que es distinto en cada lugar. Es distinto, en la clase anterior veíamos las subregiones de la provincia de Córdoba, será muy distinto en cada subregión, por ejemplo. Es muy importante ver lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y también es muy importante que entendamos, y que ustedes entiendan, que siempre, siempre, siempre son muchas más las cosas que no vemos que las que sí. Siempre. ¿Sí? A veces como profesionales o tal vez como seres humanos mismos, ¿no? Como una condición tal vez propia del ser humano moderno, asumimos que sabemos mucho de lo que ocurre en un lugar donde realmente sabemos muy poco. Y le vamos a poner algunos ejemplos eh, de qué es lo que estamos viendo que se nos hace muy necesario para entender cómo funciona un campo de manera agroecológica. Por ejemplo, en Argentina hay casi 1000 aves diferentes.
La mayoría son insectívoras, o sea que se alimentan de insectos. Yo estoy seguro que así, de una manera rápida, los que escuchan no son capaces de decirme más de 10 aves, 10 pájaros que conocen. Y de esos 10 pájaros, la mayoría no saben de qué se alimentan. ¿Sí? Y esto en ustedes que están en primer año de agronomía no es algo importante porque tienen mucho tiempo para aprender antes de ejercer la profesión, ¿sí? Pero lo mismo pasa en la gente de campo y lo mismo pasa en los profesionales. Es decir, hay cosas que en la naturaleza ocurren, pero que si no las entendemos, no las vamos a poder aprovechar para nuestro beneficio porque son controladoras biológicas, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que se cae de maduro, que es las aves necesitan árboles y en los campos hemos dejado casi nada de árboles. Hay 1000 especies de arañas en Argentina también, solo en Argentina, ¿no? Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes a todas le dice la araña. Algunos a lo mejor sí, pero que algo conoce un poco más. Pero la mayoría no conocemos, me incluyo también, ¿eh? No conocemos demasiado. Yo conozco 2 o 3 tipos de araña, 4 a lo mejor, pero hay 1000. ¿Sí? Y bueno, son todas cazadoras de insectos, lo que pasa que tienen diferentes ciclos de vida, algunas tejen en altura, otras más son más rastreras, otras son nocturnas, otras diurnas, en fin. Esa diversidad que nos podría ayudar a controlar insectos, permanentemente la vivimos eliminando de los campos. Y además hay toda una serie de insectos que son benéficos, que se alimentan de otros insectos. Y aquí nos metemos en un mundo que es completamente vasto, ¿no? Muy amplio y que hay que hacer un esfuerzo para dimensionar, ¿no? Ahí puse algunos, como la crisopa, como la, la mantis religiosa, la vaquita, que es cazadora de pulgones, la vaquita de San Antonio, ¿no? Esta es la vaquita en estado juvenil, esta que se ve acá, como larva, esta es la vaquita adulta, esta es la crisopa, perdón, y hay algunas moscas, como los taquínidos o los sírfidos, que son estas que ven aquí, las libélulas, algunas chinches, algunas microavispas, como estas dos. Esta es la avispa, chicos, esta de acá, chiquitita que está parasitando, las avispas son parásitas, en este tipo de avispa, ¿no? Ponen un huevo sobre el huevo en este caso, de este otro insecto, que es el que están parasitando, nace su larva dentro de esos huevos y estos huevos nunca van a dar un insecto como este, sino que sirven de hospedante de la microavispa. Esto incluso se venden comercialmente, se venden cápsulas de 3000, 4000 eh, pupas, que son estas. La pupa es como le llaman la crisálida de la mariposa, que en realidad es una pupa. Crisálida es una forma de pupa, ya lo van a ver a todo esto. Pero acá, por ejemplo, hay una avispa parasitando una pupa de mosca doméstica, de la mosca que conocen. Entonces esta avispa pone un huevo dentro de esta pupa y su larva se desarrolla aquí adentro comiendo lo que iba a ser una futura mosca. ¿Sí? Eso todo pasa, pero en la naturaleza. Pero por un lado tenemos que saber qué pasa. Y por el otro lado tenemos que generar las condiciones para que estos insectos vivan, porque ellos se van a alimentar, entre otras cosas, de los insectos plaga, como está ocurriendo con esta chincha que se está comiendo una oruga que es plaga de cultivo. ¿Sí? El mundo de los insectos es muy vasto, es inmenso, es algo que todavía en esta instancia de la carrera no lo han visto y no lo pueden dimensionar, pero poniendo un ejemplo, todo el grupo de los mamíferos al cual pertenecemos nosotros, pertenecen, bueno, las ballenas, los delfines, las vacas, los chanchos, los perros, las ovejas, los caballos, los murciélagos, los ratones y, en fin, muchísimos animales de los más conocidos, no llegan a los 6000, no llegamos a los 6000, entre todos, no llega a las 6000 especies, por ejemplo. Y, por ejemplo, las libélulas nos superan. Hay más especies de libélulas que especies de mamíferos, por ejemplo. Y la libélula es un grupo chico dentro de los insectos, ¿sí? Estamos hablando de que hay menos de 6000 mamíferos, mientras que de los coleópteros, que es el grupo de las vaquitas y los escarabajos,
Hay 320.000 distintos. Mariposas, o sea, que es el grupo de las orugas, que después le salen alas, hay 140.000 distintos. Entonces es un mundo completamente desconocido. Tal vez la mayoría de ustedes le diga la mariposa a la mariposa. No, hay 140.000 diferentes. Eso pasa en la naturaleza. Y eso, por un lado, hay que conocerlo y por otro lado, hay que saber cómo generar las condiciones para que ese proceso de autorregulación ocurra, que estén estos insectos que son benéficos y que se puedan alimentar de los insectos que son dañinos. Bueno, ahí vamos a hablar algunas cosas, ¿no? Vamos a empezar por el suelo. Es importantísimo, veíamos los tres pilares, la diversidad, la integralidad y los suelos. Y es importantísimo que recuperemos los suelos como algo vivo, ¿sí? Porque desgraciadamente en los suelos en que estamos trabajando tienen un estado de degradación alto. Degradación que quiere decir que han perdido su materia orgánica, su fertilidad, su componente físico, su estructura. Y hay muchas formas de recuperar el suelo, muchísimas. ¿Sí? Aquí hay algunas, por ejemplo, y esto es imprescindible, los campos bajo manejo agroecológico. No se puede hacer agroecología en un suelo malo, no se puede. Sí o sí necesitamos buenos suelos, mucho mejores de los que estamos acostumbrados a ver. Aquí hay fertilizantes líquidos que se pueden hacer, esto se puede hacer a campo, son muy baratos. Con un tambor de esto podemos aplicar con los mismos pulverizadores o incluso con avión, se puede aplicar. Esto se hace en los campos agroecológicos y un tambor alcanza para unas 20 hectáreas más o menos, muy barato. La verdad que los costos son completamente distintos. Esto es un té de compost o del hombre compuesto, se hace como una infusión, esto después con una bolsa permeable, esto después se puede aplicar como fertilizante foliar sobre las hojas. Yo se lo estoy contando muy rápido, pero hay muchas tesis que han hecho, que hemos hecho. Yo he dirigido varias tesis de estudiantes de agronomía que se han hecho con estos insumos sobre trigo, sobre soja, sobre centeno, y realmente funcionan muy bien. Estos son abonos, esto es la preparación de un bocashi, que es un abono sólido, más se usa mucho para huertas, por ejemplo. Hay un taller que dimos con la universidad en un campo agroecológico, y esto es una captura de microorganismos eficientes para recuperar la microbiología del suelo. Cuando hablamos de microbiología del suelo, tenemos que pensar que en una cucharada de té pueden vivir 6.000 millones de microorganismos. Y esos microorganismos son los que promueven todas las reacciones biológicas de los ciclos del suelo. Es decir, los suelos son fértiles porque existen los microorganismos. Los suelos incorporan la materia orgánica de los rastrojos, de los residuos vegetales que se caen, porque lo hacen los microorganismos, si no, no ocurriría. ¿Sí? Y uno a veces ha naturalizado cosas, procesos, eh, que, bueno, en sí son productos de microorganismos, porque donde no hay microorganismos, ese proceso no pasa. Y esto tuvimos que hacer en un campo, por ejemplo, que les cuento de una experiencia en que participé en sus inicios, pero en un campo donde querían iniciar en un proceso de transición hacia la agroecología. Y bueno, los lotes, si bien el campo había estado muy bien manejado, pero en los lotes no había pisado un animal por más de 20 años. Entonces, esa reposición de materia orgánica y microorganismos que hace la vaca con el bosteo no había sucedido. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Comprar camionadas de estiércol que no son para nada baratas y agregarlo. Se fueron incorporando, hay maquinaria que permiten hacer eso, pero fíjense a lo que hay que recurrir a veces porque, bueno, en estos campos deberían haberse rotado de la agricultura y la ganadería, y si queremos que el suelo responda para un planteo agroecológico, lo que no se dio naturalmente se tendrá que incorporar, pero eso cuesta.